Hola amiguitos y amiguitas de tu canal, Mi Aula Creativa. Hoy, en el curso de comunicación, aprenderemos sobre el relato histórico. Como siempre, a cargo de su Miss Nadia. Veamos. ¿Consideras que los relatos de hechos históricos son interesantes? Es una buena pregunta que te la debes responder. ¿Y por qué? Vamos a analizar la información, vamos a leer el siguiente texto. Este texto se titula Comienzo de los Incas. Desde aproximadamente 120 después de Cristo a 1530 después de Cristo, se podía comparar a los incas con la antigua sociedad romana. Los éxitos de los incas, sus carreteras, su gobierno y su sistema de cuentas les ayudaron a dominar una zona enorme de América del Sur. Construyeron caminos entre el Ecuador y la frontera sur en el río Maule. Al igual que muchas otras culturas, la historia de los incas se basaba en un mito de la creación. El comienzo de los incas se dio con el dios de la creación, Tisibiracocha, quien salió del lago Titicaca. La gente que habitaba a los alrededores había ofendido al gran dios, así que él destruyó a los habitantes y los convirtió en piedras. Después de esto, Viracocha creó el sol, la luna y nuevas formas de vida humana para distribuir en diferentes sitios a lo largo de la costa occidental de América del Sur. Algunas de estas nuevas formas de vida se dirigieron a Cusco, más tarde conocida como la ciudad grandiosa de los incas. Desde el lago Titicaca, Manco Cápac se dirigió hasta el Cusco por cuevas subterráneas y llegó con sus hermanos a la cueva para Pacaritamba, en el Valle Sagrado. Luego de derrotar a sus tres hermanos que murieron y se convirtieron en piedras, Manco Cápac se convirtió en el primer soberano de los incas. De él descendieron los posteriores gobernantes. Bien amigos, ¿el texto leído tiene la estructura de un texto narrativo? ¿Qué opinas? Yo digo que sí. Bien, a continuación se presentarán algunas preguntas relacionadas a lo que hemos leído sobre el comienzo de los incas. Veamos qué tan atentos estuvieron con la lectura y qué tanto comprendieron. ¿Dónde se desarrollaron los hechos? En Cusco, Perú. ¿Quién es el personaje principal del relato? El dios Tisibiracocha. ¿El personaje principal realmente existió? Probablemente. ¿Crees que este relato es verdadero? ¿Por qué? Podría ser que sí, porque está relacionada a una época histórica que sí existió. ¿Conoces otro texto similar? Bueno, por ejemplo, podríamos decir el rescate de Atahualpa, el descubrimiento de América, el descubrimiento de Machu Picchu, etc. ¿Y por qué son importantes los relatos de este tipo? Son importantes porque sirven para comprender cómo se llevaron adelante determinados sucesos que marcaron a la humanidad. Además, permiten conocer cuáles fueron sus implicancias y sus alcances hasta hoy. Bien chicos, entonces ahora sí, vamos a nuestro tema en sí, nuestro relato histórico. Para ello debemos saber qué es un relato histórico. Un relato histórico es una obra de ficción que tiene un componente histórico real, que puede ser un periodo determinado, unos personajes verídicos o un conflicto real de la historia. De esta manera, esta modalidad de relatos tiene dos elementos entrelazados, lo ficticio y lo histórico. ¿Cuál es la estructura del relato histórico? Consta de introducción, desarrollo y desenlace. En la introducción nos ofrece un panorama amplio acerca del hecho, ¿no? Como por ejemplo, en la lectura leída, pues empezábamos diciendo pues que desde aproximadamente, ¿no? 120 después de Cristo a 1530 después de Cristo se podía comparar a los incas con la antigua sociedad romana, ¿no? Entonces esa parte viene a ser la introducción. El desarrollo, ¿no? Es donde nos explica los acontecimientos, ¿no? Todo el desarrollo, todos los hechos. Por ejemplo, la historia de los incas, dice, se basaba en una historia de la creación, el comienzo de los incas se dio, etc. Y por último tenemos el desenlace, ¿no? Esta parte es donde ya concluye el relato. Por ejemplo, ¿no?
en nuestro texto concluía pues en que Manco Cápac se convirtió en el primer soberano de los incas y de él descendieron los posteriores gobernantes. Bien chicos, espero que pues hayamos aprendido qué es el relato histórico y cuál es su estructura. Recuerden lo aprendido el día de hoy y nos vemos hasta la próxima clase. Que tengan un bendecido día. Gracias por ver este video.